Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Comenzamos a vivir una nueva semana. Ya se encuentran con nosotros la secretaria regional ministerial de Salud, Alejandra Valdebenito, y el subdirector de gestión asistencial del Servicio de Salud de Aysén, Franklin Fournier, quienes darán cuenta del estado de situación de la pandemia en nuestra región de Aysén. Seremi, subdirector, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos quienes se unen a un nuevo reporte, ya hoy lunes 26 de octubre. En el transcurso de las últimas horas se han entregado 12 altas de pacientes que han tenido COVID-19, por lo tanto la región presenta un total de 217 casos activos por COVID-19, mientras que desde el inicio de esta pandemia la región alcanza los 990 casos confirmados por PCR y 62 casos probables, sumando un total de 1.052 casos. Hasta este momento se han tomado 20.987 exámenes de PCR, de los cuales 19.548 han dado negativo para esta enfermedad, con una tasa de positividad del 4,7%. Esa es una tasa acumulada en estos 7, ya casi 8 meses de pandemia, y una tasa de testeo diaria que asciende a 82 por 100.000 habitantes. 422 personas se mantienen en cuarentena por ser, ¿no es cierto?, COVID positivo o contacto estrecho. En relación al estado de salud de nuestros pacientes, 11 de ellos se encuentran hospitalizados, de los cuales 9 están en el servicio de medicina, 2 se encuentran en cama crítica conectados a ventilación mecánica. En relación a la situación COVID fuera de reporte, informar a ustedes que durante la jornada del día de ayer, de las muestras analizadas en el Laboratorio Hospital Regional Coyhaique, se pesquisaron 5 nuevos casos positivos por PCR de la comuna de Coyhaique, además de un caso probable también perteneciente a la comuna de Coyhaique. En relación a la jornada transcurrida durante el día de ayer, ¿verdad?, el plebiscito, informar a ustedes que desde la autoridad sanitaria no se reportaron incidentes, incumplimientos ni de medidas sanitarias y tampoco algún tipo de infracción como el incumplimiento de cuarentena, ya sea por COVID positivos o por contacto estrecho. Así es que felicitar el comportamiento de las personas que hoy día se encuentran en cuarentena aisladas producto de esta enfermedad, y también el comportamiento, ¿verdad?, de las personas que acudieron a los establecimientos a sufragar en este plebiscito, que cumplieron con cada una de las medidas sanitarias que fueron instruidas y además supervigiladas por funcionarios, ¿no es cierto?, del CERVEL. En relación al proceso de toma de muestras, ¿verdad?, que se realizó en cada uno de los vocales. Importante recordar que era un proceso voluntario y por lo tanto se tomaron alrededor del 30-40% los vocales de mesa sus exámenes, su PCR. Todos de ellos dieron negativo, excepto uno, pero que no fue en este proceso de búsqueda activa. Por lo tanto, eso también, ¿no es cierto?, al ser una muestra muy representativa, toda vez que los vocales de mesa representan distintos grupos de familia, distintas partes y localidades de la región y de la comuna de Coyhaique, obviamente nos muestra, ¿verdad?, una pincelada de cómo está en este minuto la pandemia o la transmisión comunitaria en la región de Aysén y particularmente en la comuna de Coyhaique, que se mantiene en cuarentena. Finalmente, recordar a cada uno de ustedes las medidas sanitarias precisas para seguir conviviendo con este virus, ya ni siquiera combatiendo, sino que conviviendo con este virus, que son el uso de la mascarilla constante y frecuentemente, el distanciamiento físico y, por supuesto, el lavado constante de manos. Son las únicas herramientas que hoy día tenemos para evitar el contagio y un probable brote por COVID-19. Doctor Fournier, usted tiene importantes noticias del sector salud. ¿No se escucha, doctor? Perdón, otra vez lo mismo. Comentarles que, primero, buenas tardes a todos quienes nos están viendo y nos están escuchando. De estos 9 pacientes que están hospitalizados en el servicio de medicina, 6 se encuentran con requerimientos de oxígeno bajos,
Los otros 3 restantes no presentan hasta el momento requerimientos de oxígeno. Y en la UCI, de los 2 pacientes que se encuentran en ventilación mecánica se encuentran bastante estables, uno evolucionando bastante favorablemente. Ojalá en las próximas horas pudiese salir de la unidad de pacientes críticos. El día de hoy teníamos en cola 116 muestras en el Hospital Regional Coyhaique y por el laboratorio SIVA 118 muestras, o sea, provenientes del día de ayer, para ser procesadas hoy día, y esas muestras debiesen estar listas, los resultados alrededor de las 3 de la tarde, si es que todo anda bien. Con respecto a la cantidad de camas disponibles, tenemos 18 camas disponibles para adultos en el Hospital Regional Coyhaique, 12 para pacientes pediátricos. La disponibilidad de kits de toma de muestra, o sea, tórulas para hacer la toma de muestra, tenemos un poco más de 8.400 kits para toda la red asistencial, distribuidos en los 25 puntos que tenemos habilitados en nuestra región para realizar el procedimiento de toma de muestra. En los lugares en donde no exista personal para poder realizarlo, los equipos van a asistir a los lugares para que se realice la toma de muestras en los casos que se requiera, tal como se ha estado realizando durante estos 7 u 8 meses. Y para procesamiento de toma de muestras, el Hospital Regional Coyhaique cuenta con 1.200 kits y 1.000 en laboratorio SIVA, pero están en adquisición una cantidad bastante importante, sobre los 5.000 kits para abastecernos durante los próximos días. Con respecto a la toma de muestras durante todo este fin de semana, el fin de semana tuvimos 25 casos activos positivos, 18 de ellos por PCR positiva, 7 de estos casos correspondían a casos probables. Una buena noticia es que esto es entre viernes, sábado y domingo. Una buena noticia es que el 80% de estos casos son provenientes de contactos estrechos, por lo tanto eso quiere decir que se encontraban cuarentenados y por supuesto también tienen trazabilidad sobre el origen. El 72% de los casos provenieron de la comuna de Coyhaique, 2 en Coyhuapi, 1 en La Junta, 1 en Chile Chico, 1 en Ñireguao, provenientes de contactos estrechos, por lo tanto, como les digo, nos asegura que hayan estado resguardando su cuarentena, su aislamiento, y obviamente con eso disminuir la proliferación de este virus. Esto es de un total de 464 muestras totales realizadas durante el fin de semana. En el resto de la red asistencial, en la atención primaria, vale decir en las postas, hospitales comunitarios y CESFAM, ahí se mantiene una tendencia bastante baja de solicitud de atención por enfermedades respiratorias y en general por atenciones espontáneas de salud, y obviamente ha aumentado y sigue en aumento, tal como los días anteriores que habíamos informado, un aumento de la demanda de atenciones domiciliarias, vale decir por atenciones de pacientes crónicos, curaciones, entrega de medicamentos, de alimentos y también, por supuesto, atenciones de morbilidad en domicilio. Comentarles que en el caso de Puerto Aysén hay 2 contactos estrechos que fueron trasladados a la residencia recientemente abierta en Chacabuco, tal como lo informó la Seremi el día viernes, y el grupo familiar que presentaba casos positivos se encuentra cuarentenado y con seguimiento, obviamente, por parte de los profesionales de la comuna. Eso es cuando puedo informar con respecto al funcionamiento de la red asistencial. Con respecto a las proyecciones, la verdad es que es bastante incierto en este momento, debido al impecable proceso democrático que vivimos el día de ayer. Pudimos observar bastante afluencia de público, pero de manera bastante ordenada. No vimos personas que anduviesen sin ocupar sus mascarillas o sin su alcohol gel. Vimos que se guardó el distanciamiento, lo que pudimos observar. Por supuesto, pueden haber casos aislados que ustedes nos podrían decir que no fue siempre así, pero lo que nosotros alcanzamos a observar como funcionarios es que se mantuvo bastante impecablemente desde el punto de vista epidemiológico el proceso del plebiscito, y esperemos que no aumenten los casos derivados de esto. Recordemos que por los periodos de incubación hay que esperar varios días para saber si es que se produjeron contagios producto del proceso democrático que vivimos el día de ayer.
Afortunadamente la tendencia es hacia la baja, como podrán ver los últimos días, y esperemos que se siga manteniendo de esa forma con la disciplina que estamos guardando todos nosotros como región. Eso es lo que puedo informar. De la prensa a esta hora. Francisco Mardones, del diario El Divisadero. ¿Cuántos de los casos probables han cambiado su denominación? Es decir, ¿cuántos de los casos probables han sido confirmados por PCR o descartados como tal? Los casos probables, por definición, no se les toma PCR, sino que se les indica el aislamiento preventivo. Por lo tanto, no cambian su condición por la PCR tomada. No sé si la serie me quiere ahondar un poco en el asunto, pero esa es la definición y la directriz que recibimos. Sí, efectivamente hay algunos, pero yo creo que la consulta un poco del medio es porque hemos dicho que hay PCRs que han salido positivas de casos notificados de probable. Y tal y como lo comenta el doctor Fournier, no cambia su notificación. El paciente probable es un positivo, pero sin PCR. En algunos casos, por alguna razón, han requerido asistencia médica y se les ha tomado el examen de PCR, lo cual, ¿no es cierto?, no redunda en una doble notificación, sino que en informar a la comunidad solamente de que ese caso positivo ya notificado y ya contabilizado en los totales, hoy día tiene una PCR positiva, y en ese caso son 6, creo, de los 62 probables, a 6 se les ha tomado PCR por alguna razón, y han dado positivo. Vamos con las consultas de Javier Gallardo, de Radio Las Nieves de Puerto Aysén. Ha comenzado la ocupación de la residencia sanitaria en Puerto Chacabuco. Han ingresado pacientes. Javier Gallardo también consulta al respecto. ¿Han surgido nuevos casos COVID en la provincia o comuna de Aysén? Si esto es así, ¿cuál sería su trazabilidad? Dos consultas de este medio de Puerto Aysén. Ya lo respondí recién, 2 casos han ingresado a residencia por ser contacto estrecho y no han salido casos positivos en la comuna de Aysén. Continuamos también con el mismo medio. ¿Cómo se analiza el actual estado de los casos en la región? ¿Se aprecia una baja en los contagios o se mantienen las tendencias? Tal como lo informé recién, se aprecia, enseguida le doy la palabra a Sari, me disculpe, se aprecia una disminución de la cantidad de contagiados, así como también una disminución en la cantidad de consultas respiratorias. Esperemos que eso sea porque efectivamente no tenemos personas con síntomas respiratorios que se encuentren en nuestra comunidad libremente, y que sea, como digo, porque no hay enfermos y no porque no quieran consultar. Suponemos que se trata de que no hay enfermos y no porque no quieran consultar. Así que, como les decía, esta tendencia a la baja, esperemos que se mantenga. Obviamente, pudiese haber un punto de inflexión con el proceso del plebiscito del día de ayer, pero, tal como lo dije hace un momento, se vio de forma bastante impecable. La verdad es que, estoy hablando siempre desde el punto de vista epidemiológico, se pudo observar bastante cumplimiento de las recomendaciones, bastante distanciamiento social y, por lo tanto, esperemos que no signifique un aumento de los casos en los días posteriores. Sí, complementar lo que informa el doctor Fournier, efectivamente una de las primeras o principales señales que nos muestran un poco de cómo va la transmisión comunitaria tiene que ver con las consultas de urgencia, precisamente de índole respiratorias en los centros de atención de urgencia o SAPU, las cuales aumentaron mucho en la semana 38 y 39 epidemiológica, que llevó a tener, ¿no es cierto?, durante esas semanas casi 7 pacientes conectados en ventilación mecánica por COVID-19, y el servicio de medicina, además, con muchos pacientes con requerimientos de oxígeno no invasivo, pero sí con mascarillas de alto flujo. Hoy día esas consultas volvieron a disminuir notablemente. La semana 39, que fue la semana en que se decreta la cuarentena, ¿verdad?, llegamos a tener alrededor de 175 casos semanales. En la semana epidemiológica 39, que es donde se dispara el brote, y de ahí fuimos oscilando entre 160, 170, ¿verdad?, 140, 130, y podemos ver cómo la semana epidemiológica que acaba de terminar este sábado 24 de octubre
tuvimos 51 casos que representan, ¿no es cierto?, una disminución porcentual en relación a la semana 42 en un 61%. Entonces, aquí en realidad vemos datos concretos, datos objetivos, que efectivamente después, ¿no es cierto?, de la tercera semana de cuarentena, para complementar la cuarta semana de cuarentena, ¿no es cierto?, 2 ciclos en definitiva de cuarentena, vemos como hay una disminución inmediatamente ya objetiva, ¿verdad?, y significativa en relación al número de casos positivos, que además se traduce en señales, ¿verdad?, del número de casos hospitalizados y de las consultas en el servicio de urgencia. Otro dato importante que nos comentaba el epidemiólogo, en este caso del Servicio de Salud de Aysén, tiene que ver con este número de casos positivos que hoy día estamos teniendo, el 80%, en general son contactos estrechos. Y eso nos dice que son pacientes que ya además están realizando una cuarentena y por lo tanto no tienen casos secundarios o mayor cantidad de contactos estrechos como brotes sociales o brotes familiares. Por lo tanto, eso también, ¿no es cierto?, son muy buenas señales. Y lo otro, que el 80% también corresponde a la comuna de Coyhaique. Eso es un poco para para el periodista un poco, efectivamente hay una tendencia ya a la baja, a la contención del brote, que esperamos, como dice el doctor Fournier, en 2 semanas más no tengamos un quiebre de esto. Respondiendo a algunas consultas de la comunidad, nos llega de Tati Suárez: ¿cuándo acabará la cuarentena? Nos consulta. Sí, la misma consulta que hace doña Rosa Silva: ¿hasta qué fecha está asegurada la cuarentena? Va a depender de si se mantiene esta tendencia. Recordemos que porque un día o 2 días o 3 días tengamos pocos casos, evidentemente marca una tendencia recién inicial. Tenemos que asegurarnos que esa tendencia sea real y que no sean por situaciones particulares, que pudiese haber sido en este caso porque era fin de semana, como sucede en muchas ocasiones, y por lo tanto restan bastantes días todavía para poder evaluar esta situación. Yo estimo, no sé, Seremi, ahí usted es la encargada de realizar este cálculo, pero yo estimo que esto debiese ser recién este fin de semana que viene. Empezar a hacer una evaluación un poquito más objetiva con los datos duros, digamos, y claros de qué es lo que se ha presentado en la región. Así es, en la semana epidemiológica 44 que estamos recién iniciando, con las conclusiones que podamos obtener con 2 semanas, con una fuerte tendencia a la baja de este número de contagio, y en el cual los indicadores que hoy día, ¿no es cierto?, sostienen la estrategia del paso a paso, efectivamente nos den los números azules, de tal manera de poder pasar a la fase número 2, que consiste en una cuarentena de fines de semana y festivos, pero, ¿no es cierto?, con ya apertura o libre desplazamiento de lunes a viernes en días hábiles, por así decirlo. Nos llega otra consulta de padres y estudiantes de la región de Aysén: ¿cuántas muestras se procesaron el fin de semana? Y lo otro, ¿el laboratorio del HRC está operativo? Sí, tal vez la Asociación de Padres y Estudiantes de la región de Aysén se conectó tarde, pero ya lo dijimos ya hace un momento: 464 muestras procesadas durante el fin de semana. Y el hospital de Regional Coyhaique estaba operativo. Muy bien, pues llegamos así entonces, si es que no hay otro punto. Disculpe, las autoridades. Juan, sí. Me gustaría responder también a otra pregunta de Fenicidad, que dice: ¿y cuántos casos confirmados? Porque ya no dicen eso y solo dicen los de fuera de reporte, paren de confundir a la gente. Quiero referirme solamente porque se dijo explícitamente: tuvimos 5 casos confirmados por PCR positivo, 1 caso probable, lo dijo así tal cual, literalmente, la Seremi de Salud. No sé qué mayor confusión pudiese presentarse. Si es que de alguna forma estamos entregando el reporte de forma un poco confusa, le pediría que por favor nos hicieran sugerencias de cómo poder realizarlo, porque la intención de este reporte es que podamos darlo de la forma más clara posible, para que la información llegue a todos lados y podamos entenderla todos. Entonces, me llama un poco la atención el comentario, y solo eso, ya lo habíamos mencionado, don Fenicidad. Muy bien, pues dando respuesta entonces a las consultas de la gente que nos llega también por redes sociales, agradecemos a las personas y a los medios de comunicación que han seguido y difundirán los contenidos de este reporte sanitario. Hasta pronto, muchas gracias. Que estén muy bien.